Bueno, pues como os comentaba antes, en esta segunda parte vamos a hacer un monográfico específico de un proyecto de almacenamiento que estamos desarrollando en la Isla de la Graciosa. Como soy el primero, además en esa distribución somos el líder del consorcio del proyecto, pues me toca, aparte de contar lo mío, contar un poco en general el proyecto, dónde está ubicado y demás, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo general del proyecto y por qué se plantea este proyecto, el cual se presentó a unos fondos del CEDETI, unos fondos FEDER, y fue financiado y está siendo financiado por el CEDETI, es desarrollar tecnología y hacer un demostrador de un caso de uso de cómo usar el almacenamiento para ayudar a minimizar los efectos de la penetración de las renovables. Dicho de otra forma, cómo el almacenamiento puede ayudar a que haya más penetración de renovables. Como sabemos, la generación de renovables distribuida, si bien tiene muchos beneficios, tiene ciertos inconvenientes, que es que presenta ciertas perturbaciones en la red que hace que la calidad del suministro descienda. Entonces, el proyecto, en definitiva, va a cómo usar el almacenamiento dentro de la red de distribución para esto. ¿Dónde es el proyecto? Bueno, yo la primera vez que los compañeros de Canarias plantearon hacer el proyecto en La Graciosa, la verdad que no conocía la isla. Entonces, bueno, La Graciosa es una pequeña isla que hay al norte de Lanzarote, pertenece a Lanzarote, y hay unos 400 viviendas, y la red de distribución, por poner la red de distribución, hay un cable que une el norte de Lanzarote con esta isla de La Graciosa, un cable de media que pertenece a Red Eléctrica, y dentro de la isla lo que tenemos son 3 centros de transformación con sus líneas de baja. Entonces, eléctricamente no es una isla, pero dependemos de un cable que va submarino que lo une con Lanzarote. Por las características de la isla, pues se pensó que era un buen sitio para hacer este proyecto. Además, dado que esta isla está dentro de un parque natural, en el cual no se puede construir, no se puede poner ninguna otra fuente de alimentación que no sea solar sobre tejado, sí, tiene ciertas características que hace que las únicas alternativas es renovables distribuidas tipo fotovoltaica o almacenamiento. Entonces, también el hecho de usar esta ubicación como prueba lo justifica. Entonces, bueno, el proyecto de La Graciosa, el título lo tenéis aquí, que básicamente es la generación renovable de almacenamiento y consumos inteligentes. Evidentemente, como aquí hay 400 clientes, está la red de distribución, está la generación, pero hay un actor muy importante que son los clientes y los consumidores. Por eso, en el proyecto también está Endesa Energía, el cual intenta construir clientes activos, los cuales ayuden a la gestión de la red en el momento de algún tipo de emergencia e incluso en la operación normal. Ahora, poco a poco iremos viendo cómo se articula y, sobre todo, Juan Carlos nos contará en su bloque cómo el cliente participa activamente en este proyecto. Aquí tenemos los subobjetivos, que en el fondo el sistema de almacenamiento hemos hablado mucho sobre el sistema de almacenamiento. Ahora, por parte de Zen Solution, que es la empresa que pone el sistema de almacenamiento, hablará en detalle, pero aquí se pensó en poner un sistema de almacenamiento híbrido. Dado que estamos hablando de problemas de potencia y no problemas de energía, lo que queremos es mitigar los efectos de potencia y de calidad de suministro que nos crean las renovables en la red. Se pensó en un sistema híbrido, es decir, no nos vale un sistema en el que solamente sea energía, sino que también un sistema que dé una respuesta en frecuencia bastante alta. Entonces, para eso lo que se usa son los ultracondensadores. Entonces, es un sistema híbrido, mitad litio, que en verdad al final no ha sido litio, después ya nos explicará por parte de SEN cuál es la solución final, y la mitad sistema de condensadores que nos da la potencia. Por otro lado, tenemos un sistema de demanda agregada en el cual interactuamos por el DSO y el cliente, el cual se van dando consignas por parte del DSO a los clientes cuando hay algún tipo de emergencia, y el cliente manda información del estado en el que está su suministro. Después, lo que comentaba Juan Carlos, lo explicará mejor. Y por parte del DSO, lo que hemos desarrollado sobre todo es un sistema de gestión de la microred que hay en la isla de La Graciosa, de forma que se han cogido al final 2 líneas de baja tensión y tenemos una escala local, el cual realiza la función de gestionar la batería, gestionar a los clientes y asegurar que la calidad del suministro esté garantizada en tiempo real. Aquí os pongo un pequeño ejemplo para que veáis los distintos bloques que tiene el proyecto. Por un lado, tenemos una actividad de análisis y validación del proyecto, el cual estamos todos los socios, pero el que principalmente trabaja en esta actividad es el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias, el cual
al ser de Canarias, tenía ya modelada la red, tenía mucha información de la red de La Graciosa y conoce las características particulares que tiene la red de distribución y que tienen los sistemas insulares. Por otro lado, tenemos la parte del cliente activo, del Smart Citizen, que ya os he explicado que la gestionan de esa energía. Tenemos otra actividad centrada en el Smart Storage, que la gestiona CEN. Y por nuestra parte, la parte de distribución, la parte de operación y calidad y fiabilidad de la red, ¿vale? El proyecto empezó en agosto de 2015, al final el inicio real fue en enero y terminará en marzo de 2018. Y bueno, aquí tenemos distintos problemas, hitos que hemos pasado y bueno, liéndolo con la presentación que hemos visto anteriormente, el proyecto, dado que está en una isla que es parque natural y que la única forma de acceder es a través de ferry y está en un sitio bastante aislado, problemas logísticos como los que ha comentado, todos los que queráis y más os podemos contar, temas de permiso al hacer un parque natural, temas de movilidad de la batería. Y bueno, también surgió que uno de los socios que teníamos inicialmente cayó en concurso de acreedores y también hemos tenido que rehacer un proyecto de 2 años poco de duración, la caída de un socio que aportaba al sistema de almacenamiento y buscar otro socio de características similar en Andalucía porque tenía que ser de la misma región que proporcionara. Así que el proyecto... Bueno, y lo bueno que tiene este tipo de proyectos es que si cuando termine el proyecto y ya hemos conseguido terminar y poner el sistema allí, aparte de la parte científica y de red, de lo que hayamos obtenido como tecnología, también desde el punto de vista de logística y de gestión de este tipo de sistemas de almacenamiento en sitios como este, si hemos sido capaces de ponerlo aquí, después en sitios que sean más accesibles y no sean parque natural, la regulación sea mejor, pues será mucho más fácil. Bueno, entonces tendremos muchas lecciones aprendidas, no solo técnicas y científicas del proyecto. Desde el punto de vista, de nuevo insistiendo un poco, tendríamos una parte de simulación que ahora desarrollaremos, la parte de Smart Citizen, aquí podéis ver el sistema de almacenamiento. Esta es parte de las lecciones aprendidas en logística y el tema de movilidad. Al principio de este proyecto habíamos planteado poner el sistema de almacenamiento en una única ubicación en la isla y a través de reconfiguración de la red, así poniendo cierta reconfiguración de la red de baja, poder probar distintas ubicaciones, distintas localizaciones del sistema, de cómo el sistema ayudaba en función de la ubicación de baja en la que estuviera. Primer gran problema del proyecto. Estos parques natural no te dejan construir nada. Por tanto, si pones un sistema de almacenamiento fijo, se considera que estás haciendo obra y no nos daban licencia. Entonces, gracias a, y lo comentaba, nos fuimos a un sistema móvil. Lo que hemos hecho es que este sistema lo hemos puesto en un tráiler y lo que hacemos, en vez de mover la red, movemos el sistema. El sistema lo ubicamos en distintas ubicaciones y no hacemos ningún tipo de obra permanente, sino que se coloca al lado del punto de baja donde queremos probar, lo tenemos cierto tiempo allí, probamos cuáles son sus efectos y lo movemos a otra ubicación. ¿Vale? Es cierto que esto nos plantea en este tipo de espacios, si tuviéramos que hacer algo permanente y no solamente demostrativo para un proyecto de innovación, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Y también esto son más lecciones aprendidas de cómo usar los centros de transformaciones como lugares para poder ubicar este tipo de almacenamiento, cómo el uso del cliente en este tipo de escenario es todavía más necesario porque es una posible ubicación para almacenamiento y para mitigar la red. La parte del gestor de red, el SCADA, que es y aquí está el demostrador. Desde el punto de vista general de simulaciones, lo que estamos viendo es, lo que hemos hecho es ver el estado actual de la red. Después, por parte del ITC, se hizo un estudio de cuánta penetración de renovable era posible con la red actual sin hacer ningún tipo de actuación y salió una cantidad, después Jesús la detallará. Esta es la fotovoltaica que entra para que no haya problemas de calidad de suministro si no hacemos nadie nada. Después se ha hecho un nuevo estudio en el cual solamente lo que se hace es que los inversores de la fotovoltaica de los clientes sean gestionables por parte del DSO. Oye, si el DSO es capaz de gestionar el punto de funcionamiento en caso de problemas de calidad de suministro, soy capaz de gestionar el inversor, ¿cuánta fotovoltaica más puedo permitir que se instalen en esta red de baja tensión? El siguiente estudio fue meter ya el sistema de almacenamiento. Cómo el sistema de almacenamiento me permite meter más fotovoltaica gracias a que tengo otro sistema más que me ayuda en caso de problemas. Esto es lo que se estudió desde el punto de vista teórico.
lo que hemos llevado al demostrador es el sistema portable, el cual se va a ubicar en distintas ubicaciones para ver cuál es la ubicación óptima. De hecho, bueno, este lo comentaba, como en la parte teórica nos dice dónde debería de estar, pero lo que queremos probar es que realmente los efectos que se observan en cada una de las ubicaciones son los esperados. Este es un esquema general de la microred que tenemos ahí, entrando más en la parte del DSO, la línea de media tensión que viene de Lanzarote, los 3 centros, el centro de transformación que más carga tiene, y en concreto hemos usado 2 líneas de baja tensión donde o había fotovoltaica prevista o se ha instalado fotovoltaica por parte de Endesa Energía. Por tanto, tenemos los distintos, donde están aquí son los clientes, tenemos fotovoltaica puesta en un colegio y en las dependencias municipales, las cuales son instalaciones que son propiedad del Cabildo, pero que nos ha cedido durante el proyecto la posibilidad de que nosotros podamos modificar el punto de funcionamiento de sus inversores. Sí, es algo que dentro de un proyecto de innovación es posible, regulatoriamente a día de hoy no sería posible, pero de forma demostrativa y para poder demostrar cómo desde el DSO, dándole consignas directas a esos inversores, es posible mejorar la calidad de la red de toda la isla. Y por otro lado, dado que que se une mucho con lo que nos va a contar Ricardo de la Universidad de Laguna, esto es un sistema en el que la fotovoltaica, uno de los problemas que presenta es que cambia, que no solo que tiene producción en determinadas horas del día, sino que en un sitio como en Canarias, donde las nubes son importantes por los vientos alisios, como el hecho de que pase en un momento determinado una nube hace que la producción descienda en un momento en el que tú crees que vas a tener alta producción, y además es puntual, es temporal, viene rápido. Por tanto, las predicciones que te hay sobre fotovoltaica de producción a medio y largo plazo, con estimaciones meteorológicas a más corto plazo o más descentralizadas, no son de todo fiables. Por tanto, lo que se han hecho son instalar 2 cámaras 360 en 2 ubicaciones de la isla, las cuales hacen predicciones, van mirando el cielo, como digo, Ricardo os contará en detalle este tema, y hace una previsión de qué va a pasar con la producción fotovoltaica a 15 minutos vista, de forma que lo puedas incorporar en el SCADA local, en tu SCADA, para la hora de gestionar las baterías. Lo que tenemos aquí en la batería es el GES, que está conectado y el cual pues conectaremos al lado del centro de transformación, a la mitad de las 2 líneas de baja tensión y al final de las 2 líneas. Lo que creemos es que la posición óptima va a ser al final de línea, pero lo que queremos probar es precisamente esto. De hecho, lo que haremos en la red, uno de los problemas que notaba Esther es la poca monitorización que se tiene por parte de la distribuidora a día de hoy, de la parte de la baja tensión, aparte de los contadores. Aquí la mayoría son telecontrolados, pero se necesita más información. Por eso hemos instalado analizadores de red en estos mismos puntos, de forma que cuando coloquemos el sistema de almacenamiento en una ubicación determinada podamos tener un mapa de cómo está la red de baja tensión en tiempo real. Y desde el punto de vista de sistemas, ahora Juan Ignacio, por parte de FIDETE, la Universidad de Sevilla, os comentará el modelo teórico de cómo creemos que este tipo de gestores locales y cómo debe de ser la interacción con la parte del cliente. Y básicamente aquí tenemos los sistemas habituales o los normales por parte del DSO, los que gestionan los activos de red actuales de media y baja tensión. Aquí tenemos el MS, el sistema que gestionaría este tipo de sistemas. El SCADA local, aquí tendríamos la batería que la gestionaría en este caso el DSO. Tenemos un optimizador de la red, tenemos la predicción a fotovoltaica, es decir, este input te usa a optimizar la red para darle consignas tanto al GES como a la fotovoltaica, o mandar consignas a través de un marketplace al cliente para que gestione su fotovoltaica. Este es el modelo teórico. El modelo real, dado que esto es un proyecto demostrador con unos recursos limitados y un tiempo limitado, es que como solamente tenemos una red, solamente una microred, no es necesario tanto nivel de agregación. Por tanto, el SCADA local que ha desarrollado IRES, que también os contará ahora los conceptos de cómo lo ha desarrollado, es el que hace toda esta interacción con el marketplace. Todo esto es a nivel demostrativo de un proyecto. Realmente, si nos vamos a implementar esto en un sistema real del DSO, no podemos usar los sistemas que hemos usado hasta ahora, sino tenemos que irnos a sistemas más potentes con unos protocolos estándar. De hecho, el EPRI ha definido y están definidos un montón de protocolos estándar de cómo realizar esta comunicación, que es lo que centrará su intervención
Juan Ignacio. De hecho... Bueno, como ha dicho aquí Jacob, básicamente nuestra tarea en esta parte del proyecto ha sido un poco la parte de arquitectura del sistema desde un punto de vista teórico, por temas de tiempo y demás y de presupuesto, pues básicamente nos hemos dedicado a eso. Entonces, mi presentación va a ser bastante conceptual, ¿de acuerdo? Voy a extraerme mucho de la parte de hardware y me voy a ir, digamos, a la parte de arriba, ¿no? Vamos a coger un poco de distancia. Básicamente, esta es la arquitectura que había propuesta, en la que tenemos el DMS y tenemos que hacer una especie de propuesta de diseño de esa parte de ahí, ¿no? Del Energy Management System, y cómo ese sistema se va a comunicar con el marketplace y cómo va a interactuar con el resto de actores del sistema, ¿no? Entonces, la cosa aquí es que, claro, para poder diseñar todas estas comunicaciones de aquí, lo ideal es que esté basada en estándares, básicamente para garantizar que ese sistema, cuando lo quites de ahí y lo pongas en otro sitio, pues pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces, la idea que tenía un poco era modelar esto teóricamente, esta parte de aquí del Energy Management System, y establecer una arquitectura base y, en función de esa arquitectura, establecer unos protocolos de comunicación, ¿vale? Pero claro, no cualquier arquitectura, tiene que ser algo innovador, ¿no? Puesto que nos hemos presentado una convocatoria competitiva y entonces tiene que ser algo que innove un poco, ¿no? Entonces, básicamente, como he dicho, el objetivo principal de toda esta arquitectura, ¿cuál es? Pues establecer la interfaz de comunicaciones entre el DSO y el MS, entre el MS y el Marketplace, básicamente con consigna y demás, y una interfaz entre el Marketplace y el retailer, con la comercializadora, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esas posibles comunicaciones, pues existen diferentes casos de uso. Básicamente hay distintos tipos de interacciones, ¿vale? Aunque inicialmente las interacciones estaban bastante definidas y finalmente han quedado bastante restringidas por tiempo de implementación, pues planeábamos que entre Marketplace y MS pues, hubiese una información tanto de eventos como de reportes, de informes y demás, que entre el MS y el Marketplace pues, hubiesen temas de consignas, de demanda, aunque realmente no son consignas de demanda porque lo que tratamos son temas de potencia realmente, pero un poco para que sea innovador, pues lo hemos llevado, digamos, al ámbito de la demanda, ¿no? Y luego entre el MS y el Marketplace, pues temas de señales de alarma, de descargo, de cualquier tipo de emergencia que pueda surgir en la red, ¿no? Entre el MS y el DMS, pues evidentemente tiene que haber una comunicación fluida entre ambos sistemas porque, digamos, tiene el sistema de distribución, es el responsable de toda la red de distribución y digamos que el MS es responsable solo a nivel de demanda, ¿no? Y luego pues también temas de mensajes, consignas que pidan un poco de o más energía o menos energía o digamos distintas consignas que regulen la demanda, ¿no? Y luego también tenemos la comunicación entre el marketplace y el retailer y la comercializadora, que básicamente son comunicaciones bidireccionales para intercambiar información en eventos de distinto tipo, ¿vale? Y una comunicación bidireccional entre el marketplace y el retailer cuando hay una determinada consigna de energía, ¿vale? Entonces, para hacer esto, evidentemente hay que diseñar ese sistema que va a ir ahí y que va a hacer esa intercomunicación, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, antes de entrar en cómo hemos hecho esa arquitectura, os voy a poner un poco de mapa aburrido de protocolos y estándares que existen, ¿vale? Básicamente, uno de los estándares más populares, que prácticamente lo usa todo el mundo en sistemas de distribución y en sistemas de gestión de energía, es el CIM, el Common Information Model, o el modelo de información común de IEC, que básicamente es el sistema que, digamos, todo el mundo está utilizando y que, digamos, marca esa compatibilidad entre distintos sistemas. Y están formados por tres estándares principalmente, el 61970, el 61968 y el 62325. El primero es para EMS, el segundo es para DMS y el tercero es para temas de mercado, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues están apareciendo otros estándares que están tratando distintos problemas dentro de los sistemas, ¿no? Digamos, distintos temas relacionados con demanda y demás.
que son los que están relacionados con el Energy Interoperation. El Energy Interoperation es un estándar digamos que es libre, lo lleva la organización de Oasis, y básicamente es un estándar que nos permite implementar las nuevas políticas estas de intercambio de energía y de gestión de la energía relacionadas con el Transactive Energy, y que actualmente no hay ninguna librería ni ningún sistema que lo implemente completamente, y digamos el único exponente que hay ahora mismo que tiene una librería y tiene un demostrador que es capaz de hacer ciertas cosas, no llega a cubrir el estándar completo, es OpenADR, que es la famosa herramienta esta de EPRI que tiene para la gestión de la demanda. Esta herramienta, digamos, no cubre el estándar completo, pero sí cumple con ese estándar. De hecho, OpenADR ya se ha convertido en un estándar y funciona sobre distintos protocolos. En este caso, y un poco para que vaya alineado con el interés de Endesa, no solo en este proyecto, sino con otros proyectos, pues se ha alineado pues, para que funcione sobre el protocolo MQTT o incluso el CoAP, que son dos protocolos de comunicaciones muy similares al HTTP y que inicialmente OpenADR funciona sobre otro protocolo distinto, que es el XMPP, pero básicamente son protocolos bastante similares, ¿de acuerdo? Entonces, a todo esto hay que ponerle seguridad. Y bueno, los estándares pues te dan una serie de estándares de seguridad que están ahí, que evidentemente son estándares, muchos de ellos que están en desarrollo o que están en primeras versiones, que bueno, un poco para que esto tenga un carácter innovador, ¿no? Para que esto tenga cierto cariz de innovación y que sea un poco... De hecho, el CoAP también es un protocolo que está en desarrollo, ¿vale? Entonces, para implementar todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que todos esos protocolos que hay ahí, que habéis visto ahí, y la interacción con los sistemas, tenemos que establecer en esa interacción una serie de modos de operación, ¿vale? Esto sonará, básicamente tenemos un modo de operación normal, en el que el sistema está funcionando de forma normal y tenemos que gestionar toda la energía que se produce en el sistema y la demanda, básicamente, ¿vale? Y tenemos un modo de emergencia, que es cuando hay cualquier fallo en la red y entonces hay que gestionar esa emergencia y hacer que esa emergencia pues no corte el suministro al cliente y que mantenga esa calidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que cuando hablamos de Smart Grid hablamos de distintos tipos de emergencia. Hablamos de emergencia no solo en la red de distribución, sino también en la red de comunicaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es posible que tengamos un fallo en la red de distribución de energía, pero seguimos teniendo comunicación. O es posible que tengamos un fallo de comunicación, pero sigamos teniendo energía, ¿de acuerdo? Entonces, o que ocurran todo al mismo tiempo, que también puede ser, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos esos modos de operación para establecer cuáles son las capacidades del sistema, ¿de acuerdo? Muy bien. Claro, aquí el primer problema, ¿cuál es? El primer problema es que, aunque nosotros seguimos bien la arquitectura que habéis visto ahí antes, así que está puesta así con un esquema así en PowerPoint, básicamente es una arquitectura que cumple con el roadmap de Europa. O sea, Europa establece este roadmap para todo su sistema Smart Grid y más o menos es la arquitectura que se quiere en Europa que tengamos. Y básicamente es bastante parecido a lo que se quiere en todo el mundo, ¿no? Pero claro, cada país tiene sus condicionamientos políticos y sus condicionamientos de gestión de la energía. Claro está que cada una de estas cosas que hay aquí, que tienen una serie de funcionalidades asociadas a cada uno, no están todas implementadas ni están todas completamente desarrolladas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis esta es la estructura esta que está establecida por el CENELEC ETSI, que está sacado de su informe de roadmap para Smart Grid, ¿de acuerdo? Y esta es, os sonará a todos los que trabajáis con estándares y todo eso, este es el mapita que tiene IEC para todo el super cúmulo de estándares que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, el primer problema que tenemos aquí es que para IEC el MS, si os fijáis, el MS está situado aquí, está en el margen de operación, pero está en transporte. O sea, inicialmente el MS está pensado como una herramienta de transporte, porque la energía normalmente, como es normal, se gestiona a nivel de transporte.
¿vale? Pero ya los propios estándares te dicen que existe, que cada país tiene sus condicionamientos políticos, sus condicionamientos de distintos tipos, claro, y que esto es una especie de mapa genérico y que sí tiene sentido que tú pongas, en nuestro caso, en el caso, digamos, específico de España, sí tiene sentido que este MS pues vaya a una parte de distribución o que esté compartido entre transporte y distribución. Y esto que tenéis aquí, que también está sacado del mismo sitio, básicamente es el modelo de la arquitectura de una Smart Grid. ¿De acuerdo? Esto es lo que está aceptado internacionalmente como un modelo de arquitectura. Básicamente, en la parte de abajo tenemos, digamos, la división que hemos visto antes, que es la misma división que se hace en IEC, en la que tenemos generación, transporte, distribución y tema de clientes, y luego pues tenemos los distintos procesos de negocio, ¿vale? Y esto funciona, básicamente, aquí conviven una cantidad inmensa de estándares, una cantidad inmensa de protocolos, y, digamos, esto es como vamos, lo pongo ahí, que es similar al modelo OSI, porque el OSI es una cosa a la que está todo el mundo familiarizado, porque todo el mundo, aquí creo que hemos visto temas de redes de computadores y todo esto. Entonces, básicamente esto es como un modelo así, y lo que hacemos es que conforme vamos subiendo de capa, la información se va agregando. Eso sí, una acción en las capas superiores normalmente conlleva una reacción en las capas inferiores, ¿de acuerdo? Y, digamos, un flujo de mensajes. En las distintas capas pues se pueden llevar distintos tipos de acciones en marcha, bueno, se pueden llevar distintos tipos de acciones y realizar distintos tipos de cosas, pero básicamente la organización es que tenemos una capa de componentes donde, digamos, está el hard, digamos, de la red, una capa de comunicaciones donde conviven los protocolos, una capa de información donde conviven todos los sistemas de información que hay ahí, que ya veremos que, digamos, la solución, el OpenADR, por ejemplo, el OpenADR y en base el Energy Interoperation trabajan con un sistema de información que se llama EMIX, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, los sistemas de distribución y los sistemas de gestión de la energía normalmente trabajan con el Common Information Model de IEC. Pero, sin embargo, ambos sistemas son compatibles, totalmente, salvo un par de cosas, son compatibles. Entonces, digamos, en la capa de información existen también muchos estándares que conviven e intercambian información, y en la capa de función, pues, digamos, ahí hay una serie de funciones especiales que se hacen normalmente en la parte operativa o incluso en la parte de mercado, y en la capa de business layer, pues ya estamos en la capa analítica, donde directamente todos los datos pues son agregados, ¿de acuerdo? Básicamente ese es el modelo en el que nos basamos para desarrollar esta arquitectura, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es dónde situamos el MS, con quién se va a comunicar el MS, cómo se va a comunicar el MS y hasta dónde podemos llegar con el MS en distribución. Entonces, si os fijáis, en transmisión tenemos un MS SCADA, esto está sacado del roadmap de estándar, y luego tenemos aquí una serie de gestiones de carga, tanto uno como otro están situados fuera de lo que es distribución, ¿vale? Pero si nos vamos a la capa de operación, sí tenemos una parte que está íntimamente relacionada con la gestión de energía, ¿vale? Y eso hace que podamos, de alguna forma, ya veréis cómo lo hacemos, integrar el sistema de gestión de energía dentro del DSO, ¿no? Digamos, dentro de lo que es como parte de uno de los sistemas del DSO. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente lo que hemos hecho un poco para innovar, porque realmente esto se puede hacer con CIS, con el interface que se define a partir de los protocolos de IEC, pero un poco para innovar hemos utilizado estos nuevos estándares que usan Transactive Energy y hemos empezado usando OpenADR, ¿vale? Entonces, el OpenADR trabaja con dos figuras que son especialmente flexibles, digámoslo así, en la que tenemos un VTN y un VEN. El VTN es Virtual Top Node y el VEN es Virtual End Node, ¿de acuerdo? Entonces, el Virtual Top Node básicamente es un nodo que está, esto se interconecta en forma de árbol, ¿de acuerdo? Y el Virtual Top Node normalmente está en la raíz de ese árbol, ¿vale? Y es el que va mandando consigna a cada uno de los VEN
que hay conectados a ese VTN, ¿vale? Y entonces pues hay una serie de invocaciones de servicio entre uno y otro. También hay una serie de intercambios de otros tipos de servicios, de eventos relacionados con eventos, que puede haber entre el VTN y el VEN. Pero para que esto se pueda hacer, para que esta relación pueda existir, tiene que haber un primer mensaje en el que el VEN se registre como parte del VTN, ¿vale? Que es lo que se le denomina el servicio registration y que establece esa relación entre el VTN y el VEN, ¿vale? Entonces, dentro de toda esa arquitectura que hemos visto al principio, nosotros hemos establecido una relación jerárquica que se va a dar entre cada VTN y cada VEN. Bueno, y una cosa que se me ha olvidado, y es un VEN puede también ser un VTN de más VENs, ¿de acuerdo? Es para, puede ser un nodo extensor de ese árbol, ¿vale? Y tendría las mismas funciones, ¿vale? Entonces, inicialmente, y pensamos esta estructura usando OpenADR, ¿vale? En la que tenemos el DMS, que funciona como VTN y actúa sobre el MS. Y el MS, a su vez, actúa como VTN del Marketplace y del Gateway Microgrid, que es, digamos, la parte que gestiona aguas abajo la microgrid, ¿de acuerdo? Y luego el Marketplace pues, hace de VTN frente al VEN, con la comercializadora, ¿de acuerdo? Con lo cual se forma una estructura en árbol, ¿de acuerdo? Y las consignas, digamos, de consumo fluyen en este sentido, ¿de acuerdo? Aunque también se pueden hacer requerimientos en sentido contrario. Claro, aquí ¿cuál es el problema? Si lo desglosamos un poco más, porque se puede desglosar bastante cuando hablamos de microgrid y demás, la estructura sería esta de aquí, ¿vale? En la que ya profundizamos en el microgrid SCADA, profundizamos en los distintos subsistemas que pueden haber en la isla, ¿no? en el sistema local, ¿no? En la microgrid local. Pues claro, aquí el problema ¿cuál es? El problema es que si voy a volver un momento para atrás para que lo veáis. Aquí. El problema es que normalmente el que ofrece servicios es la comercializadora, no la distribuidora, ¿vale? Entonces, aunque la distribuidora es la responsable, digamos, de la red, si pasa algo en la red, a quien vamos a buscar la distribuidora, esa es la razón por la que esa conexión se hace directamente con el VTN y el VEN. La comercializadora también tendría que tener la posibilidad de realizar esa interacción. Pues bien, ¿cómo hacemos eso? Pues inicialmente, ¿cómo están solucionando ese problema? Ese problema lo están solucionando actualmente en OpenADR, poniendo dos sistemas OpenADR al mismo tiempo conectados en el mismo sitio, de forma que tienen que sincronizarse de alguna forma, ¿vale? Pero eso realmente, dentro del protocolo del estándar OpenADR, crea una cosa que se llaman ciclos y es una cosa con la cual OpenADR no se lleva muy bien, ¿vale? Sin embargo, el estándar que está por encima de el estándar Energy Interoperation, nos da una solución, que es esta de aquí. Básicamente establecemos esa relación, pero no usamos el servicio de registro, como se usa habitualmente con la distribuidora en este modelo, sino que usamos un servicio que se llama enrollment, ¿de acuerdo? El enrollment permite establecer una relación contractual para hacer algo con DR, ¿vale? Lo que sea. Entonces, esto establece una relación, digamos, bilateral y hace que en esta jerarquía aparezca un ciclo. Pero ese ciclo se puede gestionar. El otro no. El otro es más difícil de gestionar. De hecho, normalmente el otro se gestiona a nivel competitivo, no colaborativo. Este sí se gestiona a nivel colaborativo, ¿vale? Bien. Entonces, para cada uno de los distintos casos que definimos, pues identificamos para cada uno de ellos un formato de mensaje, una serie de servicios que se podían utilizar en esa interfaz, de acuerdo a esa arquitectura que hemos puesto. Ya digo que a nivel de las consignas que estamos usando, se podría extender el CIS, que es el modelo de IEC, y utilizar IEC, pero para ser innovadores podemos usar un poco lo que está en desarrollo, ¿no? Lo que está en investigación. Entonces, entre el Marketplace y el MS, básicamente usamos servicios Report y Event, que son dos servicios que están tanto en OpenADR como en el Energy Interoperation.
Entre el LMS y el Marketplace usamos servicios OPT, que nos permiten hacer todo el tema de consignas de R y demás. Entre el LMS y el Marketplace nuevamente también se contempla el tema de las señales de alarma, que existen además mensajes específicos dentro de PEN-ADR para hacer este tipo de peticiones. Entre el LMS y el DMS la comunicación bidireccional usa servicios report y event, y entre el DMS y el MS, diríamos la unidireccional, usamos servicios OPT, que son los que nos permiten mandar consignas también, ¿vale? Y entre el Marketplace y el Retailer, básicamente lo que hacemos son establecer, digamos, los mismos, prácticamente los servicios equivalentes con la comunicación entre el LMS y el Marketplace, solo que, digamos, a nivel de comercializadora y cliente, esa parte no estaría contemplada por OpenADR y por eso pues no está metido el enrollment como parte de la solución, ¿no? Bueno, y esto ya es la repetida, ¿no? Y por mi parte ya está. Bueno, continuamos un poco, ¿vale? Intentaré ser un poco rápido para cumplir igual que la primera parte, ¿no? Se ha cumplido el tiempo, intentaré recuperar el tiempo que hemos estado ahora. Entonces, ¿de acuerdo? Bueno, esta slide ya la habéis visto. Básicamente, ¿no? La idea, la global del proyecto, ¿no? Es que habían como 4 grandes ejes, ¿no? Uno es el Smart Citizens, lo que sería el almacenaje, el demostrador y lo que es el gestor, ¿no? de la microred. Entonces, mi presentación se va a centrar un poco en lo que es el gestor de la microred y el SCADA en sí. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cómo estamos focalizando, ¿no? Cómo entendemos este SCADA o este gestor óptimo de la microred. En el fondo es como la pieza que cierra el puzzle de todo lo que estamos realizando, ¿no? Es decir, tenemos información de los Smart Citizens, tenemos información de los analizadores, tenemos unas solares, tenemos un almacenaje. Individualmente cada uno puede funcionar perfectamente, pero si lo integramos todo junto dentro del SCADA o dentro del gestor óptimo, pues lo hacemos mejor, ¿no? De alguna manera. Entonces nosotros, más o menos, ¿no? Lo que estamos actuando es como la pieza que recibe toda la información y la gestiona de manera adecuada. ¿De acuerdo? Dentro del proyecto, ya lo ha explicado más o menos Jacob, ¿no? Tenemos las 2 líneas y de estas líneas tenemos diferentes puntos donde se va a instalar tanto o se va a intentar demostrar lo que sería el almacenaje, ¿de acuerdo? Pero también los analizadores de red. ¿De acuerdo? Antes no teníamos, digamos, información de ninguno de los puntos, excepto de los consumidores, de los que se pudiera tener información. Entonces se han instalado en diferentes puntos analizadores de red para ver el estado de situación de la red de distribución a este nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es una de las cosas principales, ¿no? Este esquema ya lo habéis visto. ¿De acuerdo? Básicamente, como ha dicho, hay un montón de elementos, cosas importantes. Básicamente, la red de comunicaciones de la red de la Graciosa va a ser en 3G. ¿De acuerdo? Inicialmente se quería hacer una red interna Wi-Fi, pero bueno, como también al final todo el proyecto se estará dentro del container, entonces la idea inicial de las antenas unidireccionales iba a ser un problema, porque si ibas cambiando el container cada vez te implicaba ir a cada casa, ¿no? Y girar la antena, y era un poco más complejo. Y después también se basa en 3G, sobre todo en SIMs, ¿de acuerdo? Porque la ADSL de la red de la Graciosa es basada en 3G, 4G, es decir, tiene la torre de comunicaciones en Lanzarote arriba en la montaña que se ve, con lo cual es lo mismo usar la ADSL que el 3G justo en la isla de la Graciosa. ¿De acuerdo? Entonces nos facilitaba mucho el no tener que pedir permisos a los vecinos, oye, déjame conectarme en tu red y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? En el fondo, nosotros estamos juntando el SCADA con el optimizador. Entonces, básicamente, el SCADA va a ser lo que nos dará la visualización, ¿no? Y la monitorización de la red. Y el optimizador, básicamente, lo que nos hará es una optimización a diferentes timeframes con la información que estamos recopilando. ¿De acuerdo? Entonces, el SCADA, básicamente, la idea es tener una plataforma donde vamos a tener información, ¿de acuerdo? Y podremos actuar, o sea, no simplemente va a ser de lectura, sino la idea es poder actuar manualmente o remotamente en la red, en los activos de red, ¿de acuerdo? En este caso, esta es una de las pantallas del SCADA que se está desarrollando, donde se puede ver por cada uno de los analizadores de red
¿no? Las lecturas que se están teniendo, las fotovoltaicas, también el estado de las baterías, los clientes. Tenemos una información muy inicial de esta primera pantalla y después tenemos otras donde podremos actuar sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, la fotovoltaica, si queremos hacer un curtailment, pues podremos entrar y decirle recortar, ¿no? O si queremos ir al GES y decir cambiar el modo de operación, pues podremos entrar en el GES y cambiar el modo de operación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? El optimizador, ¿no? Que es uno de los focos. Es lo que viene por detrás de la escala, ¿no? De alguna manera. Entonces, nosotros lo que tenemos en el optimizador es un montón de inputs. Sobre todo, la mayoría de los inputs vienen a través de las lecturas que estamos tomando, que es una de las cosas importantes. Lo que nos permite hacer, de alguna manera, una estimación de los consumos, incluso de las que no conocemos, porque eso es importante. O sea, en el fondo tenemos algunas lecturas y lo que nos obliga a agregar, ¿no? El resto de consumos de las líneas. Entonces, hacemos una optimización a 24 horas cada 15 minutos, ¿no? O sea, vamos moviendo un poco lo que sería la ventana de optimización, 15 minutos para corregir lo que se pueda, ¿no? el sistema. Todo esto lo pasamos, el optimizador básicamente lo que estamos haciendo es un OPF, ¿de acuerdo? Es un Optimal Power Flow de la red de distribución. Nuestra idea no es simplemente hacer solamente uno, sino hacemos dos, cambiando los límites o ciertas restricciones, porque hemos de dar también un rango de operación de potencia activa a los citizens, ¿no? A los usuarios, de alguna manera, para que ellos puedan decir qué flexibilidad te pueden ofrecer, ¿no? Hacer su optimización. Cara a no restringirles a decir, más de dar este punto y darles cierta flexibilidad, lo que hacemos es jugar con nuestros márgenes y ofrecer esta flexibilidad a los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, tendremos estos parámetros, que lo que hicimos, ¿no? Estos parámetros, este rango va al marketplace y después nosotros nos definimos los parámetros del que serían al GES, al almacenaje, si hay de cargar o descargar, y si tiene una rampa no la tiene, y después a la fotovoltaica, si hay que hacer curtailment o no. ¿De acuerdo? Una de las cosas importantes es que nosotros estamos haciendo la optimización dentro de lo que sería el programa del Julia, ¿de acuerdo? Que ya es un sistema de programación que permite optimizar a la vez, ¿de acuerdo? O sea, estamos haciendo toda la programación y optimización en el mismo software. O sea, no estamos usando GAMS integrándolo en otros, sino estamos directamente haciéndolo en Julia. ¿De acuerdo? Y ya está. Se ha prometido ser corto. Lo que son pantallas del otro, o sea, supongo que no interesa. ¿Vale? Bueno, básicamente, ¿no? La idea es, por ejemplo, esta, si no me equivoco, es la del Prevision Power Analyzers, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es, en este punto, lo que estamos leyendo. O sea, esto ya son lecturas reales. O sea, desde que existen los Power Analyzers, nosotros estamos ya recopilando información de estos puntos. Entonces tenemos tanto, por ejemplo, tensiones y potencias, y la idea es que además, como tendremos el OPF, tendremos unas previsiones de esos puntos, ¿no? Entonces nuestra idea será aquí, cuando tengamos el OPF corriendo, veremos si estamos cumpliendo o no, ¿no? Con las previsiones que tenemos de cada uno de los puntos. Y bueno, se podrá tocar y consultar históricos, que eso es un poco lo importante para ver el buen funcionamiento de todo esto, ¿no? Este ya creo que lo he puesto. Entonces, analizar esta red individualmente, podremos entrar en más o menos detalle de cada uno de los puntos. Si queremos ocultarlos o algunos no nos interesan o por alguna cosa sabemos que están fuera, pues los podremos quitar, ¿de acuerdo? Y también cambiará directamente, o sea, todo lo que toquemos aquí afecta directamente al Optimal Power Flow, porque en el fondo son datos que si estamos quitando unos sistemas, pues la optimización no te la puede hacer, no te lo puede considerar, ¿no? Entonces hay que vincularlo de alguna manera. En fotovoltaicas estamos lo mismo. Otra de las cosas que también hemos hecho es cambiar, la operación automática es que el OPF es quien toma las decisiones y decide si hay que hacer el curtailment o no, pero cara a testeo, como es un demostrador, también a veces interesa hacer un testeo, pues lo que hacemos es lo que se llama operación manual. Entonces podemos decidir pasar a operación manual y pedirle directamente que corte. Podríamos ir directamente y decir, pues ahora bájate tanto y dame tanta reactiva. Entonces, teóricamente, si todo funciona como debe, la fotovoltaica pues rebajaría su nivel. Para estas cosas, no lo he comentado, se han pedido que se añadan dentro de unos módulos existentes de SMA, porque lo que tienen son Sunny Boys en la isla, pues unos módulos que te permiten el curtailment, porque normalmente sí que te permite, los convertidores normales permiten regular lo que es tensión y reactiva, pero no la activa. Entonces, hay unos módulos específicos que sí que permiten hacer el curtailment, no es continuo, o sea, tú no puedes decir quiero que me bajes a un 0,92,3, sino te dan o 0,8, 0,6, lo que sea, va por steps, pero por lo menos te da un nivel de gestión interesante. ¿De acuerdo? Y después lo mismo un poco con tema de clientes, o sea, como son 3 clientes, lo normal en el marketplace es que quede todo agregado, pero bueno, al ser 3, pues también te permite un poco tomar la decisión, porque como esta optimización la estamos haciendo para mejorar
¿no?, de alguna manera la operación de red, pues si tú tienes un agregado del marketplace, ¿no?, de toda la red y te dices dame un 10%, quizás te lo está dando el cliente que no te afecta realmente, ¿no?, al punto de operación, al tener dos líneas, ¿no? Si fuera toda la misma línea agregada, pues bueno, más o menos acabaría funcionando, pero al tener dos líneas diferentes, quizás el cliente que está justo en la otra línea es quien tiene la flexibilidad, entonces no te sirve. Pues bueno, los estamos trabajando de alguna manera también desagregadas para poder entrar un poco más en detalle en el demostrador. O sea, no en lo que sería la generalización, pero sí en el demostrador en sí. ¿Vale? Y bueno, esto es una visión que nos habíamos hecho más inicial, fea, así que... Y por último, el GES. Como también ha dicho Jacob, tenemos tanto los condensadores, los supercondensadores, como lo que sería la batería. Al final la batería es de sales, ¿no? Salina. Entonces, bueno, también lo que queremos es poder, entre comillas, ver el estado de cada una y podremos actuar también lo mismo, ¿no? Modo automático y modo manual. Si en algún momento queremos cambiar para ver que realmente nos sigue la batería, pues podríamos llegar a cambiar de alguna manera las consignas de alimenta o da o absorbe X potencia. ¿De acuerdo? Y con esto, bueno, y al final, una de las cosas que también es importante, porque también sirve para esto el SCADA, ¿no?, es el poder descargarte todos los datos que quieras, ¿no?, de una manera más o menos ordenada. Por ejemplo, una de las cosas que estábamos mirando es el cuando hay un fallo en la red, cómo reconectamos la batería, ¿no?, por ejemplo, poder hacerlo de alguna manera desde el SCADA, o sea, no, sin necesidad de tener de ir directamente al interno del GES, sino ver como el hard stop, el rearme, todo esto. Y lo mismo un poco con el tema de si queremos cambiar todos los modos, para no hacerlo de manera manual, los podemos cambiar de manera aquí. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Ricardo Guerrero, para quien no me conozca, soy catedrático de Física Aplicada en la Universidad de La Laguna y aparte soy el representante de España en un task de la Agencia Internacional de la Energía sobre penetración de fotovoltaica, alta penetración de fotovoltaica en redes de distribución. Mi papel en este proyecto, el papel de nuestro grupo, es el prevenir a la red inteligente de fluctuaciones en la penetración de energía fotovoltaica. Y esto es un papel importante porque si se han leído los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía, pues la energía fotovoltaica, la solar en general, pero la fotovoltaica en particular, pues en el largo plazo, hacia 2040, 2050, pues es la energía ganadora en cuanto al abastecimiento eléctrico a escala global. Esto no lo decimos nosotros los de solar, sino lo dicen también dentro de la agencia los que se dedican a la eólica, que es nuestro competidor, porque bueno, la eólica se plantea más, sobre todo, o sea, el hueco que tienen para ser dominantes es más en climas fríos. Entonces es importante señalar esto para empezar, porque he oído los temas de almacenamiento y de estudios de fluctuaciones en red y bueno, pues nos tenemos que entender porque al final si uno mira índices de penetración de fotovoltaica que se están produciendo en territorios muy interesantes desde nuestro punto de vista, o sea, por ejemplo, hay alguna isla en Hawái donde la penetración de fotovoltaica en términos de energía pues ya en 2016 ha alcanzado un 39%, ¿no? O sea que son valores muy, muy significativos. Pues el entendimiento entre fotovoltaica, ingeniería eléctrica y almacenamiento en particular, pues es algo que es muy importante. Bien, ¿qué es lo que nosotros pues planteamos aquí? Pues el problema de las rampas, en la generación de fotovoltaica. En el caso de La Graciosa, nosotros, previendo que la puesta, la disposición de datos de las plantas fotovoltaicas iba a ser un proceso a lo mejor un poco tedioso, nosotros colocamos nuestros propios mini módulos junto con las cámaras de las que hablaré ahora para la predicción de recurso solar, y nos encontramos, para que se hagan una idea, ¿no?, los últimos datos que hemos tenido. Es cierto que es un mini módulo, es una cosa pequeñita, pero tenemos unas rampas de producción de un 15% por segundo aproximadamente, ¿no? O sea que son valores muy significativos. Es decir, que en 5 segundos
en el minimódulo nos podemos tener una oscilación de un 85% de la producción. O sea que son valores significativos. Entendemos que si va a haber una distribución de fotovoltaica, evidentemente esta situación va a ser atenuada. Eso lo hemos visto en otros lugares. Se me olvidaba, por cierto, que este trabajo lo hacemos en colaboración con la Universidad de Texas en San Antonio. Y también es importante decir, que se me olvidaba también, que nosotros fabricamos nuestras propias cámaras y diseñamos nuestro propio software. Es decir, que el coste es muy, muy reducido en cuanto a los sistemas que desarrollamos. Pues volviendo otra vez a lo anterior, pues la situación con la que nos enfrentamos es importante. Entonces necesitamos algo que nos permita avisar a la red inteligente, y además ese es el encargo que se nos ha hecho, avisar con cierta antelación, con antelación de minutos: oiga, usted tome medidas porque esto va a bajar o esto va a subir, ¿no? Esa es la idea nuestra. Y poco más, ¿no? Y cargar lo menos posible de información en la red. Es decir, nosotros nos quedaremos calladitos mientras todo vaya bien. Y después la otra idea importante es que la inteligencia nuestra es lo que llamamos una inteligencia en bordes, ¿no? Es decir, es una inteligencia que no requiere sistemas centralizados. Queremos derivar hacia los bordes la inteligencia en nuestro caso. Bien, bueno, pues hemos ido cumpliendo, hemos colocado al final 2 cámaras en la isla de La Graciosa. La meteorología es interesante porque se produce una capa de inversión térmica por el Sáhara, ¿no? Y entonces esa capa de inversión térmica sube linealmente, ¿no? Y es muy interesante verla porque a partir de cierta altura tenemos una caída en la temperatura. No me quiero ir mucho más porque... Y entonces es un tema curioso porque para nosotros conocer el perfil de temperaturas de la atmósfera de nuestras islas nos tenemos que ir a una base de datos de la Universidad de Wyoming para obtener los datos, porque es donde tienen la red a escala global. Y bueno, y entonces pues desde un punto de vista geométrico el cálculo nuestro pues es bastante sencillo, ¿no? Calculamos la base de la nube. Estamos utilizando, por temas de coste, utilizamos visión estereoscópica con 2 cámaras, y al calcular la base de la nube, pues hacemos una proyección de sombra sobre el suelo, la movemos, situamos donde están las cámaras y hacemos una simulación del desplazamiento de nubes, y entonces sobre eso podemos estudiar cuál es la predicción de producción con respecto a las distintas cámaras, ¿no? Y bueno, y como sistema de corrección lo que estamos haciendo también es que, como tenemos un acantilado enfrente de La Graciosa, pues utilizamos el estancamiento de nubes en el acantilado para corregir la base de la altura de nubes, si es que tropieza con el acantilado. Si no, estamos un poco perdidos en cómo es el sistema de proyección. Otra opción sería utilizar un celiómetro, que es para calcular altura de nubes con un láser. Pero bueno, eso no disponemos de él, el único que hay es en el aeropuerto de Gando y bueno, nos queda un poco lejos, aunque podemos hacer una estimación, porque si cogemos y calculamos, como les decía, la capa de inversión, que tiene una tendencia lineal, conociendo la altura de nubes en Gando y conociendo la distancia al Sáhara, podemos un poco aproximar cuál sería la altura de nubes en La Graciosa. Esa sería otra forma. Y bueno, y lo estamos haciendo corriendo porque realmente es que el proyecto es súper rápido, ¿no? O sea, bien, ustedes podrían decir, bueno, hay otras formas de hacer este tipo de análisis. No, o sea, se habla para modelos de predicción solar, pues hay 3 esquemas. El nuestro es el de cámaras. Existe el utilizar satélites, ¿no? Visión satelital. Este no es tan recomendable. Es cierto que hay, satélites que captan información pues aproximadamente cada 15 minutos, ¿no? Digamos los más sofisticados, pero la resolución espacial, a no ser que nos vayamos a los satélites militares, y de esos no tenemos la información, en satélites civiles pues tener una cuadrícula de menos de 250 metros es imposible. Incluso yo diría que el estándar está sobre 1 kilómetro, ¿no? O sea que
al final, si nosotros queremos obtener esa información a corto plazo con esas rampas, pues nos tenemos que ir a las cámaras de campo, que es lo que estamos usando. Una opción, digamos, de entendimiento, pues que está haciendo están haciendo algunos equipos, es utilizar los satélites como sistemas de predicción por la mañana. Es decir, porque la cámara no es capaz de analizar hasta que no hay luz, ¿no? Entonces el satélite ya nos empieza a decir con cierta antelación, hoy vas a tener jaleo, ¿no? Entonces, pues, digamos, esa información inicial del satélite sí puede ser interesante. Bueno, pues esto es una imagen de nuestra cámara. Estas son las cámaras donde las hemos instalado. Nos habría gustado tener una mayor distancia, pero por cuestiones medioambientales pues no hemos podido situarlo. Hemos tenido que utilizar, digamos, edificios públicos, ¿no? La Cofradía de Pescadores y la Oficina Municipal. Nos habría gustado, y así lo decíamos, 500 metros por lo menos de distancia para que la visión estereoscópica pues fuera más recomendable, pero dentro de lo que cabe con esto pues es con lo que nos estamos apañando, ¿no? Después el análisis de las imágenes lo hacemos mediante un tratamiento que quizás aquí pueda resultar interesante, porque lo que hacemos es limpiar, o sea, hacemos la simulación de lo que llamamos cielo limpio sobre la imagen real, y entonces captamos la estructura de nubes con una resolución muy buena, porque en el borde de nubes se producen procesos de difracción de la radiación solar que son difíciles de controlar si uno no tiene suficiente, digamos, agilidad, ¿no? Y después otra cosa que estamos haciendo que también es muy interesante es que con nuestro tratamiento de imágenes vamos a ser capaces de modificar el radio del Sol y que esa modificación nos dé información directa sobre la radiación solar que tenemos sobre la superficie, ¿no? Que es un tema también interesante. Bueno, esta es la estructura de 2 cámaras, como les decía. Tomamos una serie de puntitos que sirvan de referencia y trigonometría, ¿no? Aplicamos simplemente variaciones angulares, pero ya digo que nos habría gustado tener una mayor distancia para la resolución, porque esa mayor distancia al final es una reducción de costes en el sistema, porque si no, entonces empezamos a pedir otras cosas si se quiere que la precisión sea mejor. Bueno, esto simplemente aquí una anécdota, porque una de las cámaras la tenemos al lado de donde limpian el pescado allí en La Graciosa y bueno, pues las cigüeñas vienen y a veces pues hacen su digestión subidas encima de nuestra cámara, ¿no? Los problemas de limpieza también son importantes. Fíjense aquí todo el polvo, ¿no? Como no tenemos problemas de problemas erosivos, ¿no? Pensábamos que íbamos a tener alguna cosilla, y bueno, y hemos tenido que contratar a alguien de allí de La Graciosa para de vez en cuando decirle, oye, sube y límpianos la cámara, porque nos daba ya un poco de vergüenza siempre estárselo pidiendo al presidente de la cofradía y a otra gente. Y bueno, y poco más. Ahí ven ese mini módulo. Ahora mismo hemos tenido algún problema con él, lo vamos a sustituir la semana que viene, porque la estanqueidad de la caja donde está contemplada no es bueno. Hay que decir que nos estamos enfrentando en La Graciosa a unas condiciones climáticas muy, muy complicadas, desde un punto de vista de humedad, de salinidad, de lo que decía del polvo sahariano. No lo han dicho, pero las calles en La Graciosa está prohibido asfaltarlas, son todas de arena, y eso también nos genera problemas. Y nada, y pues eso, esperando a que se termine de montar el SCADA para poder obtener datos. Y punto. Muchas gracias.